luego entonces del recordatorio que hicimos de la clase anterior, en donde lo último que se vio fue el teorema de valor medio, vamos a hacer la presentación de algunas conclusiones que me permite realizar el teorema de valor medio. O sea, cuando yo ya lo tengo demostrado, me permito poder avanzar en conclusiones que van a ser súper aplicables después en los ejercicios. Y esas conclusiones habitualmente uno las puede llamar corolarios, que serían, a ver, mini teoremitas que vienen derivados de el teorema de valor medio. El primer corolario es este, a ver si tengo el espacio o no. El primer corolario es este, en el que nos dice lo siguiente. Si yo tengo una función de la cual conozco que su derivada es nula a lo largo de todo intervalo abierto, en todo un intervalo abierto, entonces la función tiene que ser constante en el intervalo. Hay algo que nosotros sí sabemos, milagros. Hay algo que nosotros sí sabemos, que es que si la función es constante a lo largo de todo un intervalo, la derivada es cero, ¿no? La vuelta de este corolario es la que nosotros sabemos. ¿Cuántas veces hemos derivado funciones constantes? Y creo que fue una de las primeras funciones que aprendimos a derivar. La derivada de una función constante es cero. Pero no habíamos planteado la idea de si la vuelta es cierta. Si conocer que la derivada de una función es cero a lo largo de todo un intervalo, entonces la función es constante. Bueno, sí, eso va a ser así. Fabricio, deja de dibujar. Eso va a ser así, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? Bueno, déjenme un cachito que voy a hacer una cosa. A ver si puedo. Esperen. Estoy viendo otra cosa. Ah, Santiago. Voy a silenciar algunos, pero no porque sea mala, sino para que los escucho y como un ruidito molesto. Cuando quiera cualquiera hablar, va a hablar tranquilamente, ¿eh? ¿Qué dice el chat? Ah, Fabricio. Sí, mirá, Fabricio. Ya te voy a conocer mañana. Bueno, vamos a demostrarlo. ¿La idea cuál es? Yo voy a estar trabajando sobre un intervalo abierto, ¿no? Que es el que está dibujado acá, el AB. Para mostrar que una función es constante, lo que necesito mostrar es que la función vale siempre lo mismo en cualquier punto dentro de ese intervalo. Entonces, la idea es tomar dos elementos, cualesquiera, distintos sobre el intervalo AB. Dos elementos, ¿no? Como son dos distintos, obviamente uno es menor que el otro. En ese uno menor que el otro le vamos a dar un nombre a esos numeritos. Entonces llamamos al más chiquito x1, al más grande x2. Podríamos haberlo llamado C y D, M y N, no sé. Lo llamamos x1 y x2. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito? Vamos a probar que f en x1 vale lo mismo que f en x2. Y entonces digo, ¿qué hipótesis tengo de la función en juego? Yo lo que sé es que la función tiene derivada nula en todo este intervalo AB. Por lo tanto, en este intervalo más pequeño, bien, y si la función tiene derivada nula a lo largo de todo el intervalo AB, la información que saco dentro de esa condición es que si la función es derivable, la función es continua. Y eso no es más que conocer cálculo 1, ¿no? Que es un poco lo que dice ahí, ¿no? Como nosotros sabemos que la derivada vale 0 en todo el intervalo, automáticamente lo que uno sabe es que es derivable. Y por cálculo 1, si la función es derivable en un conjunto, es continua en ese conjunto. Y entonces, en este intervalo, en el x1 y x2, lo que tenemos es que la función es continua, porque si es continua en todo el intervalo abierto AB, va a ser continua en cualquier intervalo cerrado que esté contenido en el AB. Por eso es continuo en el x1 y x2.
Lo de derivable en el abierto lo tengo por la propia hipótesis que tengo acá, es derivable. Con esos dos hipótesis, en el intervalo x1 y x2 puedo usar el teorema del valor medio, que me asegura que va a tener que existir un c por acá, dentro del intervalo abierto x1 y x2, en el cual la derivada en c sea igual a este cociente. Lo que vale la función en el extremo derecho del intervalo, menos lo que vale la función en el extremo izquierdo del intervalo, dividido lo que es la longitud del intervalo, x2 menos x1. Y otra vez vuelvo a usar la hipótesis que tengo. Yo sé que la derivada a lo largo de todo el intervalo abierto, AB, es 0. Entonces, sobre todos los numeritos que están dentro de este intervalo AB, la derivada vale 0. En particular, tiene que valer 0 en ese numerito C. Entonces, f' en C si vale 0, quiere decir que esta fracción es la que vale 0. Esta fracción es la que vale 0. Y si una fracción asume el valor 0, es porque ¿quién tiene que ser 0 en la fracción? ¿El numerador? El numerador, tal cual. Y entonces eso hace que, ¿quién es el numerador? Esta diferencia, f en x2 menos f en x1. Esta diferencia vale 0 y automáticamente lo que tengo de acá es que entonces f en x2 es igual a f en x1. Partimos de un x1 y un x2 cualesquiera dentro del intervalo AB, donde uno es más chico que el otro porque son distintos, y llegamos a la conclusión de que la función tiene que valer lo mismo en los dos numeritos. Por lo tanto, la función es constante. Fausto, ¿no? Y se terminó. Siempre entonces que tenga ahora esta condición sobre un intervalo abierto, voy a poder decir que la función es constante. 10 puntos. Nada que me sorprenda tanto, ¿no? Y ahí puedo plantear otro corolario. Este corolario 2 es como el corolario del corolario, en realidad. Porque para demostrar este corolario, yo lo que voy a usar es el corolario anterior. ¿Qué dice este corolario? Algo que también sabíamos, pero que en cálculo 1 no teníamos las herramientas para probarlo. Dice, si yo tengo dos funciones que tienen igual derivada a lo largo de todo un intervalo abierto, entonces las dos funciones en realidad difieren de una constante. Es decir, una función no es más que la otra más una constante. ¿En qué contexto usábamos esto en cálculo 1? A ver si alguien se acuerda. Esto de pensar en las derivadas, de sumar una constante. ¿Se acuerdan? Hay alguien que escribió algo. Antiderivadas con el... Claro, nosotros decíamos, bueno, ¿se acuerdan que eso depende también de cada una de las comisiones en la que haya cursado? Habitualmente uno decía, bueno, si quiero calcular la integral indefinida de x, diferencial de x, esta notación, integral indefinida, que esta es como una S alargada, que va a volver con fuerza en cálculo 2, en la segunda unidad. Esto era la familia de funciones primitivas de la función integrando. Entonces nosotros acá escribíamos, esto es x cuadrado sobre 2 más una constante arbitraria. ¿Pero qué es lo que estábamos diciendo? Que todas estas funciones que son infinitas, porque le sumo una constante arbitraria, cambio la función, cumplían la particularidad, todas ellas, todas, que al momento de derivarlas tenía la misma función, x, ¿no? Entonces, típico ejercicio de verdadero o falso de cálculo 1, uno decía, si dos funciones tienen igual derivada, entonces, pregunta, ¿no? F de x es igual a g de x. ¿Cuántos habrán puesto que sí, no? No, no tienen por qué ser las funciones iguales,
pueden diferir en una constante. Y eso que lo usábamos en cálculo 1 todo el tiempo es una conclusión que en realidad no fue demostrada para nada. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, la función, de nuevo, la función f de x, y yo digo, acá quiero en esta bolsa poner a todas las primitivas de esa función f, quiero poner en esa bolsa todas las primitivas, lo que yo puedo llegar a decir es que parte de esa bolsa está conformada por todas estas funciones, con C una constante arbitraria. Ahora, yo no sé si en realidad a lo mejor en esta otra parte de la bolsa hay alguna función que también al derivarla me da x y que yo a lo mejor hoy no la reconozco o no me doy cuenta quién es. Estas seguro están. Todas esas familias de funciones sé que al derivarla tengo a la función x. Bueno, con este teorema lo que se va a demostrar es que en esta parte de la bolsa no hay nadie. Que en realidad las bolsas de las primitivas de la función están conformadas por todas estas. No hay ninguna otra que a mí me esté faltando, que no me estoy dando cuenta en este momento de quién es. Entonces, bueno, cada vez que tenga dos funciones cuya derivada sea la misma, este teorema me va a permitir realmente demostrar lo que yo ya estaba usando en cálculo 1. Que esas dos funciones en realidad difieren de una constante, porque esta presentación yo la puedo escribir así. F de x menos g de x es igual a k, donde k es una constante. ¿Mm? Bueno, entonces, para poder mostrar este corolario, y esto era solo un ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Les decía, vamos a usar el corolario anterior. En el corolario anterior, corolario 1, decíamos que si f' era igual a 0 para todo x dentro de un intervalo abierto, entonces la función tenía que ser igual a una constante. Bueno, entonces en el corolario 2, mi hipótesis es que la función f y la función g tienen la misma derivada. Para usar el corolario 1, ¿qué es lo que hacemos? Nos fabricamos una función auxiliar a la que la llamamos h mayúscula, que no es más que la diferencia entre estas dos funciones, entre la f y la g, no entre las derivadas, entre la f y la g. Por supuesto que si f es derivable, g es derivable, la resta de funciones derivables es derivable, y al momento de derivar la función h no es más que derivar una resta y es la resta de las derivadas. Entonces, si yo derivo h, esta es la expresión. Pero acá entra en juego la hipótesis que tengo. La hipótesis que tengo es que las dos derivadas son iguales. Entonces, esta diferencia, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Entonces, esa función h es tal que cumple la condición de que tiene derivada nula a lo largo de todo el intervalo AB. Y acá viene en escena el corolario 1. H es una función que tiene derivada nula a lo largo de todo un intervalo. Lo que yo voy a poder decir de h es que, por lo que digo acá, es una constante. Constante que en este corolario se la va a llamar en vez de C, se la llama K, ¿no? Una constante, K. Y bueno, si H entonces es una constante, ¿quién era H? H era esta diferencia, entonces esa diferencia es la que es constante y solamente de escribirlo de una manera diferente, f de x va a ser igual a g de x más k, con k una constante. O sea que eso que nosotros veníamos usando en cálculo 1 y que no lo podíamos en aquel momento demostrar, ahora sí lo podemos demostrar. ¿Mm? Bueno, corolarios que se derivan del teorema de valor medio y que los vamos a usar en los ejercicios.
Entonces, me permito tirar a ver esta situación, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Apartado 1. Dice, si f' es igual a 0 para todo x perteneciente a R+, o sea, estamos hablando del intervalo que va desde 0 a infinito, y f en 2 es igual a pi, entonces f de x es igual a pi para todo x perteneciente a R+. ¿Verdadero o falso? ¿Qué digo? Nosotros lo que sabemos por el corolario 1, acuérdense, el corolario 1 dice, si f' es igual a 0 para todo x perteneciente a un intervalo abierto, entonces la función es constante en todo ese intervalo abierto. ¿Cuál es la diferencia acá? Que f en 2 es igual a pi. Mm, Sí, está bien. Es verdad que acá no tengo dato de lo que vale la función en algún punto. Eso es cierto, ¿eh? No te digo que no. Pero si yo pienso en la hipótesis que tengo acá y pienso en la hipótesis que brinda el corolario 1, Los intervalos pueden ser. claro, evidentemente lo que veo es que hay un cambio en el tipo de intervalo, ¿no? Esta conclusión de que la función es constante está sujeta a que esté sobre un intervalo abierto AB, o sea, un intervalo acotado. Pero lo que uno puede decir es, si bien es cierto que este intervalo que tengo acá, R+, no es un intervalo acotado, podría pensar como que el corolario 1 se aplica a intervalos abiertos donde el B es cada vez más grande. Entonces, como una ampliación, como una consecuencia lógica del corolario 1, que f' sea igual a 0 sobre todo este intervalo abierto grande, con continuidad ese intervalo abierto, nada más que es no acotado en esta situación, sé por esto que la función tiene que ser igual a una constante para todo x perteneciente a R+. Tiene que ser constante. ¿Y el hecho de saber esto de qué me sirve? Si se supone que para mí es un dato más. Eso me lo dice el ejercicio. Sé que f en 2 vale pi. Puede ser porque pi es una constante Sí, y es más, en el digamos, valor. se supone que con esta parte nada más, con esta parte, y de último la saco de color rosa esta para hablar de colores diferentes, eh, con lo que yo tengo en rosa, dentro de mis hipótesis, yo ya puedo decir, gracias a la aplicación del corolario 1, porque si bien el intervalo no es un intervalo acotado, es abierto, sí, no acotado, puedo decir que la función es constante. Pero tengo otra hipótesis más, que no la usé hasta el momento, que es que la función en 2 vale pi. Entonces, si yo sé que la función es constante para cualquier x perteneciente a R+, y la función en 2 vale pi, no queda otra que la función sea constantemente igual a pi para todo elemento que esté dentro de este intervalo. Porque si yo digo que la función es constantemente igual a 3 para todo x perteneciente a R+, no se estaría cumpliendo la condición de esta hipótesis, que la función en 2 tiene que ser pi. O sea, quiero decir con esto que si a mí me dicen, en conjunto,
estas dos condiciones, las dos me van a llevar a decir, por supuesto, que la función es constantemente igual a pi para cualquier número que esté dentro de este intervalo R+. O sea que esto, verdadero, verdadero. Ese es verdadero. Vamos a ver qué pasa con este. Como que es casi igual. Casi igual. Dice, si f' es igual a 0 para todo x perteneciente a R menos 0, o sea, de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito, y f en 2 vale 1, entonces la función tiene que valer 1 para todo x perteneciente a este conjunto. ¿Verdadero o falso? ¿Qué les- Para mí falso, porque en los negativos puede tener otra constante. Bueno, ahí va. Eso es lo que va a pasar. Esto es falso y como ustedes saben, cada vez que yo pueda, que tengo que justificar un falso, la idea es un contraejemplo. Entonces yo puedo pensar en esta función, ¿no? Esto sería el por qué. Porque puedo fabricarme esta función que para los números negativos y para los números positivos tenga constantes diferentes. Para valores positivos puede tomar, ¿por qué no? El valor, no, 2 no, era 1. Puede tomar el valor 1, pero para los negativos puede tomar el valor 4. Esa función, que la dibujo de a tramos, desde 0 a infinito toma el valor 1, y desde menos infinito a 0 toma el valor, bueno, supongamos que el 4 anda por acá, el valor 4, esa función cumple con la condición de que su derivada es igual a 0 para todo x que pertenece a R menos el 0. Y no vale esto que dice acá, ¿no? No es que la función vale siempre 1 en todo este intervalo. ¿Cuál es, digamos, el problema acá? Que el dominio es un conjunto abierto, pero lo que no es un intervalo abierto con continuidad. Es una unión de intervalos abiertos. Entonces, puede comportarse de manera constante, sí, en cada uno de esos intervalos, pero con constantes diferentes. Así que este ejercicio, digo, presten la atención porque suele ser tomado en algún parcial, en algún examen de teoría, en un verdadero o falso. Y ténganlo en cuenta. Sobre todo después en la práctica también va a aparecer algo parecido. Bien. Ejercicio 2. Voy a saltear así, medio como un salpicado, no los voy a hacer completos a todos. El ejercicio 2 dice, si la velocidad de un cuerpo se mueve en línea recta, donde la velocidad está dada, hay un cuerpo que se mueve en línea recta, ¿no? Pero la velocidad está dada por esta función. Si quiero no poner las unidades, podría decir b de t es 9,8 t más 5. No pongo las unidades. Esa sería la función velocidad. Y S en 0 es igual a 10, está diciendo, como dice acá, la posición del cuerpo en el instante inicial es a 10 metros, entonces, del lugar que yo empiezo a contar como el origen. Dice que encuentre esa función posición del cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo la función velocidad, tengo la función posición específicamente en 0, pero lo que quiero es esto, buscar la función posición. ¿Qué debería hacer? Antiderivar. Claro, que tampoco es algo que, no, que les resulte desconocido, porque lo han hecho también en cálculo 1, ¿no? Entonces, la función posición
surge de pensar en una primitiva de esta función a la cual le agrego una constante. Entonces, ¿qué haré? 9,8 t cuadrado sobre 2 más 5 por t más una constante, que no sé quién es, pero al menos ya encontré una familia de posibilidades de funciones que podrían representar a la función posición. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien que al calcular la derivada de la función posición, a quien tengo que tener es a mi función velocidad. Y esa constante arbitraria, en principio, ¿cómo la voy a sacar para que no sea arbitraria, que sea cualquiera? ¿Cuál es? ¿De dónde la saco? Reemplazando t en 0. Sí, señor. Como yo sé que la función en cero tiene que ser 10, esto evaluado con t igual a 0 tiene que darme 10. Entonces, si reemplazo la t por 0, esto se anula, lo único que queda es c. Por lo tanto, ahí sí, mi función velocidad concreta, ¿quién es? 9,8 t cuadrado sobre 2, bueno, 4,9, ¿no? Más 5t más 10. Esa es específicamente de todas las que estaban dentro de esta familia de funciones la que corresponde a este ejercicio. Bueno, insisto, no son cosas que no hayan visto nunca. A ver acá. Voy a prestar atención al 1 y después voy a prestar atención al 3, que son típicos. Ejercicio 1 dice acá, un automovilista pasa con una diferencia de 2 horas entre dos peajes que se encuentran separados a una distancia de 300 kilómetros. 2 horas, 300 kilómetros. ¿Qué teorema puede utilizarse para justificar claramente que el automovilista debería ser multado? En algún momento excedió los límites de la velocidad. Dice, ¿qué teorema puedo utilizar? Ahí no hay ninguna función, no hay ningún intervalo, es algo que lo tengo que fabricar yo. Entonces yo lo que puedo pensar, a ver si lo vamos construyendo, es si hay una función s de t que es la función posición de este automóvil, y supongo que lo que estoy haciendo es medirlo en un tramo de 2 horas, entonces voy a pensar en que estoy en un intervalo de 2 horas, entonces pongo el intervalo 0,2, donde acá el tiempo está medido en horas. Una función, pensemos, no la conocemos, pero es una función que cumpliría con todas las hipótesis de los teoremas que estamos trabajando, ¿no? Una función que tiene que ser continua en el intervalo cerrado, que tiene que ser derivable en el abierto. Pensemos en esa situación, ¿no? Porque si no, no podría aplicar ningún teorema. ¿Cómo calculo yo la velocidad de esta función posición? O, bueno, la velocidad del auto, digamos. ¿Qué debería ser? Derivar la función posición. Derivarla. Sí, señor. Y entonces, supongamos que la función S esa función es continua en el cerrado, que también es derivable en el abierto, en el AB, perdón, el AB no, en el 0,2. 0,2. Hay un teorema, voy a seguir acá abajo, que es el teorema del valor medio, que me dice que ante esas condiciones debe existir algún cierto numerito dentro del intervalo abierto, que sería el 0,2, en el que la derivada de esa función en C, ¿a quién debería ser igual? Al extremo mayor del intervalo menos el extremo menor del intervalo. Digamos, evaluada en la función sobre eh, em,
la resta del extremo mayor menos el extremo menor. Ahí va. 10 puntos. Bueno, entonces yo la verdad que no tengo ni idea de quién es la función, ni idea. Pero, yo está bien, no la conozco. Pero esta diferencia, lo que recorrió al cabo de las 2 horas, o sea, lo que recorrió a las 2 horas menos lo que recorrió al principio, digamos, la diferencia. ¿Cuánto recorrió? 300 kilómetros. 300. Sobre el tiempo que pasó, como el tiempo estaba medido en horas, dividido 2. Y ese S' en B, en realidad, es la velocidad en un cierto puntito C, que es 150 kilómetros por hora, si le pongo unidades. Entonces, ¿la idea cuál es? Que seguro, en algún momento, para haber hecho ese tramo en 2 horas, y que era de 300 kilómetros, en algún momento mínimo, en algún momento la velocidad del auto fue 150 kilómetros por hora. Como mínimo. Entonces, evidentemente, en algún momento dentro de ese tramo ha tenido que superar los límites de velocidad. Entonces, multa directa, ¿no? Esa es una manera, por ejemplo, de interpretar ese ejercicio de buscarle la vuelta de incorporar una función, intervalo, interpretación de función velocidad, función posición. Bueno, eso sería una aplicación del teorema de valor medio concreto. Y este ejercicio, el 3, voy a borrar todo eso. Este ejercicio 3 es como también bastante común. El ejercicio dice, yo conozco una función que cumple con esta condición cada vez que me mueva en este intervalo. Lo que tengo que probar, porque no es un verdadero o falso, esto es probar, tengo que probar que esta diferencia tiene que ser menor o igual que 3. Y estas situaciones tienen que ver con aplicar los teoremas que estuvimos trabajando hasta el momento. Bueno, específicamente el teorema de valor medio, otra vez, va a venir en auxilio para poder ayudarme. Teorema de valor medio que necesitaba trabajar con una función que tenía que ser continua en el cerrado, derivable en el abierto. Bueno, si yo conozco que la función tiene derivada menor o igual a 1, la información camuflada que me están dando es que la función es derivable. Y si es derivable en el intervalo cerrado, va a ser continua también en el mismo intervalo. Entonces yo ya sé que esta función es continua en el intervalo en cuestión, que el intervalo en cuestión es el 1, 4, que f es derivable en el intervalo que me interesa, que va a ser en el, hoy otra vez iba a poner a ver, en el 1, 4. Y entonces el teorema del valor medio me va a decir que va a existir un cierto C dentro del intervalo abierto 1, 4, no sé quién, pero existe, en el que la derivada en C es igual a f en 4 menos f en 1 sobre 4 menos 1. Quiero concluir esto ahora. Quiero concluir esto. ¿Cómo sale? Llegué hasta acá. ¿Qué hago? ¿Cómo muestro eso? No pierdo de vista el dato que tengo. Yo, ¿Qué cosa, Gonzalo? X es menor o igual a 1. Entonces, puedo suponer que el F'C va a ser igual a 1. No sé si es igual a No, va 1. a ser menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Claro, yo no sé quién es el C. Lo único que sé es que este numerito seguro es menor o igual a 1. Eso es por hipótesis. Pero este numerito es igual a este.
O sea que esto tiene que ser menor o igual a 1. ¿Y qué hago ahora? Lo igualás. ¿Lo igualo? O sea, no lo igualás. Pero pasás ahora el numerador al otro lado. ¿A quién paso? O sea, pasarías un tercio al lado del 1. Ah, bueno, está bien. O sea, la idea es esta. F en 4 menos F en 1 sobre 3, ¿no? Es menor o igual a 1. Por lo tanto, si multiplico a ambos lados por 3 en esta desigualdad, como el numerito es positivo, la desigualdad se mantiene y me quedaría que F en 4 menos F en 1 es menor o igual a 3. Y se demuestra lo que el ejercicio pedía. ¿Mm? Bueno, así, un popurrí de algunas de las cosas que se pueden trabajar acá, que son parte también de las cosas que se piden en la práctica. O sea que es como para empezar a trabajar con estas cuestiones de utilización de los teoremas. Y sobre todo, que puede pasar esto, que a mí me da información de la función un tanto empaquetada. La función no la conozco datos así sueltos, y con esos datos sueltos yo tendría que usarlos de manera conveniente a partir de algún teorema ya demostrado, ¿no? Me obliga a conocer los teoremas. Es eso. Básicamente para eso se hacen estos ejercicios. Bien. El resto va quedando un poquito para que vayan trabajando después ustedes, y ya insisto, con lo que después se ve en la práctica, después termina como siendo abarcativo todo eso, ¿eh? Me pareció escuchar a alguien antes, no sé si tenía algo que preguntarme. Como que se me quedó, ¿no? Bueno, para que se orienten en el libro, yo ya estaría comenzando la sección 4.3. ¿Mm? Donde se desarrolla el concepto de función creciente y decreciente, pero con otra mirada, porque ustedes conocen la definición de lo que es una función creciente y decreciente. Por las dudas, por si no se acuerdan. La definición de una función creciente, ¿cómo era esto? Esto era una de las primeras definiciones que se veía en las primeras clases de cálculo 1. Una función es creciente sobre un cierto intervalo si, siempre que tome dos elementos, uno menor que el otro, las imágenes comparten el mismo tipo de desigualdad. Es decir, f en x1 es menor a f de x2 siempre que x1 haya sido menor que x2. Y es decreciente cuando esa relación se invierte. Pero ojo, una sola de las desigualdades se invierte, ¿no? Se llama decreciente si ahora f de x1 es más grande a f de x2 cuando el x1 es menor a x2. Porque muchas veces uno estudia mal la definición de decreciente y como que invierte los dos piquitos, este y este. Y está diciendo lo mismo que antes al invertirlo. Así que ojo, acá se mantiene igual, esto se mantiene igual. Lo que se invierte es la relación de la comparación entre las imágenes. Pero bueno, esto es solo recordatorio porque lo recontra sabemos de cálculo 1. Situación. No siempre fue fácil demostrar, no estoy hablando de visualmente, demostrar que la función con la que estoy trabajando puede ser creciente o decreciente en diferentes intervalos. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, esta gráfica, que es la que les presento, digo, sí, me puedo dar cuenta dónde la función crece o dónde la función decrece, ¿no? Diferente es cuando yo no tengo la gráfica, tengo la ley y digo, tengo que saber dónde crece y dónde decrece. Eso es otra cuestión. Y eso hemos hecho casi nada en cálculo 1. Acabamos de hacer un montón, ¿no? Pero al principio, vamos despacito. Yo tengo esta gráfica y me puedo dar cuenta
de intervalos concretos sobre la cual la función crece o decrece, ¿no? ¿Dónde decrece? Y me doy cuenta que acá decrece, decrece, decrece. Después vuelve a decrecer desde acá hasta acá. Voy a ver si lo hago un poquito más grueso a propósito para que se vea toda esta parte. Bueno, me quedó fea. Todo esto. Y vuelve a decrecer acá. Todo esto de acá. Ya que quiero usar los mismos colores, decreciente y con rojo. En cambio que puedo mirar que en este tramo la función crece y acá vuelve también a crecer, ¿no? Ya que usé el color verde para las palabras creciente, bueno, uso los mismos colores. ¿Alguna duda de eso? ¿Dónde crece, dónde decrece? Creo que no. Y viene una pregunta. ¿Qué signo tiene la derivada en cada uno de esos intervalos? Entonces yo voy a pensar, fíjense, me voy a parar en los intervalos donde la función decrece. Y ahí con negro. Para ver qué signo tiene la derivada, una forma gráfica sería posicionarme en diferentes puntos, medios elegidos al azar, dentro de cada uno de los tramos donde la función es decreciente, y hacer un dibujito mini de cuál sería el tipo de inclinación que tiene la recta tangente a la gráfica de la función, porque la derivada de la función en un punto, ¿qué representaba? La derivada de una función en un punto, ¿qué representaba geométricamente? La pendiente de la recta tangente en ese Sí, punto. señor. Entonces yo lo que hago es posicionarme en puntos dentro de los lugares donde están marcados en rojo, ¿no? Y voy a hacer un dibujito mini de lo que sería la recta tangente para saber qué tipo de inclinación tiene y con eso sacar el signo, como dice ahí, que tiene la derivada. Entonces yo me voy a posicionar acá, no sé, imagino ese pedacito, me paro acá, un pedacito de la recta tangente, me paro acá, y voy a hacer lo mismo en cada uno de los sectores que quedaron también marcados en rojo, que es donde la función es decreciente. Ahí, 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 por acá, por acá. Voy a venir por acá. Un mini trazo de lo que serían las rectas tangentes. Así, a simple vista. ¿Qué puedo decir acerca del signo que tienen la derivada en todos esos tramos, pensando el tipo de inclinación que tienen las rectas tangentes? Que la pendiente va a ser negativa. Sí. Toda recta que tenga un tipo de inclinación de este estilo, así, 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 son todas rectas que tienen una pendiente negativa. Entonces, al menos lo que puedo ver acá, es un simple ejemplo. Lo que puedo observar es que cada vez que esté en un tramo donde la función es decreciente, ahí, al menos en este dibujo, la derivada me está dando un número negativo. En cambio, si ahora me voy a posicionar en los sectores donde la función es creciente, los dibujitos de las rectas los voy a hacer en azul para que se vean, digo, me paro acá, una recta tangente, me paro acá, otra recta tangente, me paro acá, o me paro acá, acá, acá. Esas rectas que van a tener un tipo de inclinación, como
estas posibilidades que estoy haciendo acá se corresponden con rectas que tienen qué tipo de pendiente. Positivo. Positiva. Entonces, por lo que veo acá, cada vez que me paré en estos dos únicos tramos en donde vi que la función era creciente, la derivada me está dando positiva. Y la verdad es que esto que uno está observando solamente en un dibujo es en realidad lo que va a pasar. Y eso me permite, en esta visualización, plantear algo que vamos a poder demostrar. Por supuesto, no es porque este dibujo sea la demostración, pero sí es típico ejemplo que motiva a empezar a darme cuenta de que la cosa parece ser que va a ser así. Cada vez que encuentre un tramo donde la función es creciente, evidentemente su derivada va a ser positiva, por supuesto, siempre que la derivada exista, ¿no? Y un tramo donde la función es decreciente, la derivada va a ser negativa. Bueno, eso es lo que vamos a poder mostrar, porque realmente es un teorema. Teorema en el que, por eso les digo, tengo algunas condiciones, ¿no? La función, si es una función que es continua sobre un intervalo cerrado y es derivable sobre un intervalo abierto, y en el primer apartado tengo el dato adicional que la derivada es positiva sobre todo un intervalo, entonces la función va a ser creciente. O sea, se va a poder probar eso, que cada vez que una función tenga derivada positiva sobre todo un intervalo, la función va a ser creciente. En ese intervalo abierto, ¿eh? Abierto. Y por otro lado, en el apartado B, ¿cómo lo tengo que pensar? Y si tengo el dato de que la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la derivada es negativa sobre todo el intervalo abierto, entonces la función va a tener que ser decreciente. Lo que yo les voy a proponer es demostrar el apartado A, y con ese apartado A demostrado, intentar hacer la demostración del apartado B, que es casi un copiar y pegar, cambiando algunas cuestiones de signos, pero es muy parecido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo este dato, ¿no? La función es continua, derivable, y para el apartado A tengo un tercer dato más que se incorpora, que es que su derivada es positiva. Con todo eso yo tengo que mostrar que la función es creciente. ¿Qué significa mostrar que una función es creciente? Lo que repasamos recién. Que cada vez que tome un elemento menor que el otro, la función evaluada en esos puntos cumple el mismo tipo de desigualdad. Entonces, la propuesta es la siguiente. Consideremos dos elementos cualesquiera dentro de mi intervalo. Entonces yo estoy parada acá, intervalo cerrado. Tomo dos elementos, uno menor que el otro. Entonces a este lo llamo x1, a este lo llamo x2. Y la idea es mostrar que esto sucede. Como el x1 y el x2 son dos cualesquiera dentro de mi intervalo, estaríamos mostrando que la función es creciente. Y bueno, la idea es usar de manera conveniente todas las hipótesis que tengo. Si la función es continua sobre todo el gran intervalo AB, con más razón lo será sobre el intervalo más pequeño x1 y x2. Si la función es derivable sobre el intervalo abierto AB, bueno, con más razón lo será sobre el intervalo más pequeño abierto x1 y x2. O sea que yo voy a escribir algo que después va a estar bien escrito, ¿eh? Yo el apunte se los comparto y está todo bien escrito. Acá me permito que tengo el espacio de ir haciéndolo con ustedes. Tengo f es continua en el intervalo cerrado x1 y x2. Tengo que f es derivable en el intervalo abierto x1 y x2. ¿Qué me dice el teorema de valor medio? El teorema de Lagrange. Que va a existir un número C en el que la derivada
sea igual a la pendiente. Sí, existe un C perteneciente al intervalo x1 y x2, porque ese va a ser mi intervalo de trabajo, en el que la derivada en ese C coincida con f en x2 menos f en x1 sobre x2 menos x1, ¿no? Bueno, tengo el dato adicional que hasta ahora no lo usé, que es que la derivada es positiva sobre todo el intervalo abierto a b. Entonces, en particular, como lo hicimos parecido al ejercicio anterior, en particular, f' en C tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, en particular, f' en C es positivo. O sea, que lo que es positivo es toda esta fracción. O sea, f en x2 menos f en x1 sobre x2 menos x1 es positivo. Para que una fracción me dé un número positivo, ¿cómo tiene que ser esta relación entre numerador y denominador? El mismo signo. Exactamente. Y ahora, bueno, este denominador que tengo acá, ¿qué signo tiene? X2 menos X1. Esa resta, ¿qué Es signo tiene? negativo. ¿Perdón? Es Escuché, negativo, ¿no es? positiva, porque X2 lo considero un número más grande que X1. ¿Está bien? Ah, perdón, al revés. Claro. Sí, sí, sí. Bien. Esto es positivo. Por lo tanto, para que toda la fracción sea positiva, f en x2 menos f en x1 tiene que ser positivo. Hago un pasaje, ¿no? Y me queda esto. Que en vez de escribirlo así, me conviene mostrarlo en otro orden. Esto es básicamente lo mismo, voy a escribir en negro para que se vea, que f en x1 es más chiquito a f de x2, ¿no? En vez de escribirlo con este orden, lo escribo en este. Y bueno, estoy mostrando lo que quería, que realmente cuando comparo la función en x1 es más chiquita que la función en x2. Por lo tanto, la función es creciente. O sea, fui usando las hipótesis que tenía a medida que las necesitaba. De la misma manera, puedo mostrar que conociendo que ahora la derivada de la función es negativa, la función va a ser decreciente. Voy a empezar igual, sea un x1 y un x2, dos números cualesquiera en el intervalo, con x1 más chiquito que x2. ¿Qué debería mostrar para el apartado B ahora que se da la desigualdad contraria? Voy a escribir tal cual esto está en azul, voy a escribir tal cual lo mismo que está en rojo. ¿Qué es lo que va a cambiar en el apartado B? Y que ahora el numerador queda negativo. Claro, ¿por qué? Porque la derivada Porque ahora el en vez de ser denominador. positiva va a ser negativa. Claro, claro. El denominador sigue siendo positivo porque estoy dentro de un intervalo donde el x2 es más grande que el x1, pero para que toda la fracción sea negativa, quien tiene que ser negativo es el numerador. Y de ahí sale la otra relación. Bueno, todo eso que yo escribí ahí muy rápido y poco prolijo, lo tenemos acá, ¿no? Está todo prolijito con lo que fuimos diciendo. Y está hecho solo el apartado A. El apartado B, insisto, es algo que lo pueden hacer ustedes cambiando lo que se necesite cambiar en la hipótesis del apartado B, que es básicamente el signo de la derivada. Bien. Y ahora vamos a ejemplo concreto. A mí me va a pasar que yo voy a tener ejercicios en los cuales a mí me van a empezar a preguntar de esta función que investigue los tramos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Y, por ejemplo, esta función, un cuarto x cubo menos 3 cuartos x cuadrado menos 6x, para ver dónde crece y dónde decrece, no hubiese sido una función que seguramente me la hayan dado en cálculo 1.
porque no tenía todas estas herramientas. Sí la puedo trabajar ahora. ¿Esa función es una función de qué tipo? ¿Cómo se la llamaría esa función? Polinómica. Polinómica. Sí, 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 polinómica. ¿Polinómica y de qué grado? Tercer grado. Bien, de grado 3. Fantástico. Me piden que investigue los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Como la función es polinómica, admite derivada en todo su dominio. Entonces yo tendría que saber, según lo que acabo de ver, dónde la función tiene derivada positiva y dónde la función tiene derivada negativa, para ir buscando estos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a hacer eso. Vamos a calcular entonces la derivada, que la tenemos acá. Fíjense cómo es la cuestión. Este 3 baja a multiplicar adelante, por lo que queda x al cuadrado, menos este 2 pasa a multiplicar adelante, por lo que queda la x, y después la derivada de 6x, 6. Bueno, con el menos 6. Esta es la expresión de la derivada. Una función polinómica de grado 2, un grado más chico que el grado de la función original. Como yo quiero saber dónde la función tiene derivada positiva y dónde tiene derivada negativa, hay algo que me va a interesar conocer, que es dónde la derivada, por ejemplo, vale 0 o dónde la derivada no existe, que serían los números que nosotros llamaríamos los números críticos. Yo voy a tener mi eje real, voy a tener la derivada representada en ese eje real y quiero saber los puntos críticos de mi función original, que es decir, puntos donde la primera derivada vale 0 o donde la primera derivada no existe. Para encontrar eso, y tengo una expresión de una función derivada que es de un polinomio de grado 2, me va a convenir factorizarlo el polinomio. Porque voy a poder encontrarle las raíces. Fíjense que esta función, como es una función originalmente polinómica, la derivada también es polinómica. Si tengo números críticos, esos números críticos van a surgir porque la derivada se anula. No voy a tener números críticos porque la derivada no exista. Porque la derivada es polinómica también. Y se puede evaluar en cualquier número. Entonces hacemos la factorización. Para encontrar esta factorización, ¿qué necesitamos hacer? ¿De dónde sale? Buscar la raíz. Claro, Solvente. de la resolvente que me ayuda a calcularle las raíces. Entonces, evidentemente, lo que encontré es que el número menos 2 y que el número 4 son las raíces de esta expresión polinómica. Y la factorización, no se olviden que era x menos una raíz, o sea, x menos menos 2. X menos la otra raíz, o sea, x menos 4. ¿Y este quién es? El coeficiente principal. Sí, que tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar, porque es la factorización. Como el coeficiente principal es 3/4, aparece el 3/4. Por lo tanto, en esta factorización es donde evidentemente me doy cuenta que el número menos 2 y el número 4 van a ser números en los cuales la derivada se anula. Entonces, en estos puntitos, la función derivada vale 0. En el resto de los intervalos que quedan generados, que son 3 intervalos, desde menos infinito hasta menos 2, de 2 a 4 y de 4 a infinito, la función derivada va a tener que tener siempre un mismo, en cada tramo, ¿no? Un signo específico. Porque si, por ejemplo, de menos infinito a menos 2, la derivada llegara a cambiar de signo, pasara de, no sé, de positivo a negativo o de negativo a positivo, como la derivada de una función polinómica es continua, por lo tanto en algún momento tuvo que haber cruzado
al eje su gráfica y tendría que haber surgido algún punto más de encuentro, algún punto más donde la derivada vale 0. Entonces, lo que quiero decir con eso es que en estos 3 tramos va a haber un signo exclusivo que tiene la función derivada. Desde menos infinito hasta menos 2, la función va a tener que tener una derivada con un signo específico. O es positiva o es negativa. Lo mismo desde menos 2 a 4 y lo mismo de 4 a infinito. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no puede haber un cambio de signo en cada intervalo? Si hay alguien que no lo entiende, es momento. Bien. Yo les propongo una idea. No quiere decir que la tengan que hacer sí o sí. Una idea. Van a ver que yo lo que hago acá es la presentación de un esquema en el que, acá creo que va a ser siempre lo mismo, ¿no? Voy a generar en este cuadro, en esta primera columna, los 3 intervalos en los que va a quedar dividido mi dominio. Desde menos infinito a menos 2, de menos 2 a 4, de 4 a infinito. Como yo tengo para la derivada el producto de estos 2 factores, este 3/4 es un número positivo, yo quiero ver el signo de la primera derivada, el signo de la primera derivada va a depender del signo que tenga el producto entre estos 2 factores, ¿no? Voy a poner ahí un colorcito. El producto que tenga, digo, el signo que tenga el producto entre estos 2 factores va a ser el signo que va a tener la derivada, porque como el 3/4 es positivo, no va a cambiar el signo. Una propuesta, que es la que está puesta en este cuadro, es ir evaluando el signo que tiene cada uno de estos factores según el tramo en el que estoy y después decir, bueno, si este factor x más 2 tiene signo negativo y este factor x menos 4 tiene signo negativo, cuando haga el producto de negativo por negativo, el signo va a ser positivo. Es una opción. Yo parada en el tramo desde menos infinito a menos 2, lo que puedo decir es que esta expresión x más 2 va a tener signo negativo. Esta va a ser signo negativo, negativo por negativo es positivo. O sea, el signo de f' es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto al comportamiento de la función original, si acá la función tiene derivada positiva es porque la función ahí crece. Bueno, lo mismo, voy evaluando el signo de cada uno de estos factores a lo largo de los otros 2 intervalos que quedaron separados, desde menos 2 a 4, de 4 a infinito. Bueno, la regla de los signos hace que en el tramo que va de menos 2 a 4, el signo de la primera derivada de la función sea negativo, por lo tanto la función decrece, y desde 4 a infinito el signo de la primera derivada es positivo, por lo tanto ahí la función vuelve a crecer. Esta es una opción. Una opción. ¿Cuál es otra? Que es la que les va a gustar. Ya sé que les va a gustar esa. Pero bueno, Tomar un punto cualquiera perteneciente a cada intervalo y hacer la Eso. derivada. Déjame que voy para atrás a ver si puedo, porque yo creo que me va a decir que me va a hacer avanzar. Sí. Me voy a quedar en este espacio. Y ahora saco esto, saco esto y saco esto. Esa opción que decías vos, ¿no? Vuelvo para atrás. Digo, yo sé que mi dominio está separado en 3 partes, o sea que yo haría de nuevo esa tabla, eso no lo dejo de hacer. Voy a tener acá, voy a poner intervalos. Acá voy a poner desde menos infinito hasta menos 2 abierto, de menos 2 a 4 abierto y de 4 a infinito abierto. Y yo voy a poner acá directamente signo de f' y bueno, la tabla, por supuesto, se termina con el comportamiento de la f, que es lo que estoy buscando, de la f donde crece y donde decrece.
Yo les decía hace un rato, en cada uno de estos tramos, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 4 y de 4 a infinito, la derivada tiene un signo exclusivo. No puede haber un cambio de signo, porque si no existiría otro cero más de la derivada. Entonces hay una opción que es muy fácil, desde la práctica es muy fácil, que sería, por ejemplo, al azar, tomar puntos, números que estén bien en el interior de cada uno de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, puedo tomar acá el menos 3, menos 4, menos 4,5, menos 10, el número que quieran que sea un número interior al intervalo que va de menos infinito a menos 2. Voy a evaluar f', el menos 3, donde en realidad exactamente lo que vale f' menos 3 no me importa, sino lo que me importa es qué signo tiene. Y entonces escribo acá, f' el menos 3. El signo que tenga f' menos 3 va a ser el signo compartido en todo el intervalo de menos infinito a menos 2. Entonces yo veo acá, f' en menos 3. Y menos 3, f' menos 3, voy a usar esta notación. 3/4 por menos 3 más 2 por menos 3 menos 4. Sin hacer la cuenta, no me interesa hacer la cuenta, esto es negativo por negativo positivo. Entonces lo que me importa es que esto es positivo. Oh, ¿quieren poner así? Comportamiento de f crece. Vengo acá, entre menos 2 y 4. Un número cualquiera que esté dentro de menos 2 y 4. ¿A quién les parece que voy a elegir? Para que sea fácil después de evaluar f' en ese puntito. ¿El cuál decís? Pues el 3 o el 2. Uno más lindo. 0. Elegiría el 0, ya que lo puedo elegir, porque es fácil calcular f' en 0, pero no con esta versión factorizada, sino con la otra. ¿Cuánto es f' en 0? Si los miro acá. Ah, claro, son de la otra. Menos 6. Menos 6, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, f' en 0, en este caso, bueno, menos 6, lo calculé fácil, negativo. Bueno, f' en 0, entonces es negativo, o puedo poner así, ¿no? Y ahí digo f decrece. Y de 4 a infinito, no sé, había puesto acá el 0, 0,5. f' en 5 es 3/4 por 5 más 2 por 5 menos 4. Bueno, positivo, positivo, otra vez positivo. Entonces, f' en 5, positivo, o sea, esto. Y ahora ves, la función vuelve a crecer. Yo sé que eso es lo que van a hacer en la práctica y está buenísimo. Yo siempre presento la otra versión que sé que no gusta, pero bueno, es la que me parece más, no sé, más matemática. Ni que esto no fuese matemático, pero me gusta que se vean esos factores como van cambiando de signo. Pero háganlo así, que no ser historia, digamos, está buenísimo. Bueno, entonces eso uno lo puede plasmar si quiere en un posible gráfico. Yo lo que hice fue hacer el gráfico, por supuesto, ahora en GeoGebra, porque ya va a venir la etapa de hacer gráficas, ¿no? La función, si la hacemos a la gráfica, acá los numeritos estos críticos habían sido el menos 2, el 4, y el dato que teníamos era de menos infinito, menos 2, la función crece. De menos 2 a 4 la función decrece. Y de 4 a infinito la función crece. Bueno, acá está el dibujo concreto. Pero digo, no estuvo mal lo que hicimos, concuerda con lo que después finalmente debería ser la gráfica. Y uno lo que va a tratar de hacer ahora es ir por el camino de clasificar puntos críticos.
Porque el número -2 y el número 4 habían sido los números críticos que yo había encontrado y los que me permitieron separar a mi dominio de f' en 3 intervalos para calcular los signos. El número -2 y el número 4 son números críticos. Una de las cosas que habíamos dicho la semana pasada es que si ya la función tiene, si yo tengo que f tiene un extremo relativo en un numerito, yo estoy parada en un número que es un extremo relativo de una función, o es máximo relativo o es mínimo relativo, estoy en un punto ahí situada. Para la derivada tengo dos opciones, o existe la derivada o no existe. Pero si estoy en un extremo relativo y la derivada existe, está Fermat, que me dice que la derivada en él tiene que ser 0. ¿No? Entonces, cuando yo estoy trabajando sobre un extremo relativo, sea máximo relativo o mínimo relativo, estoy cayendo en alguna de estas situaciones. Situaciones que nosotros bautizamos como número crítico. Ahora, de acá, de estar en un extremo, decanto en esta situación. No quiere decir que la vuelta sea correcta. No quiere decir que porque yo esté parada sobre un número que es crítico, necesariamente es porque tuvo que haber sido un extremo relativo. Pero son números importantes a considerar. Entonces, la idea es, lo que estamos necesitando es alguna prueba que me indique si en un número crítico tengo o no un extremo relativo. Yo sé que puede ser en principio esto medio como un trabalenguas y un tanto mareable. Pero en principio es, ¿estoy en un extremo relativo? Quiere decir que seguro decanto en alguna de estas dos situaciones. En ese punto o la derivada no existe o la derivada vale 0, es decir, un número crítico. Pero no todo número crítico tiene por qué ser un extremo relativo. Puede no haber nada. Entonces a mí me gustaría saber, ya que estos números críticos para mí van a ser importantes averiguar, qué es lo que tengo que ver para decidir si en estos números críticos tengo o no un extremo. Y a la vez decir qué tipo de extremo es el que tengo, máximo o mínimo. Bueno, ahí aparece en auxilio lo que se llama el criterio, bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en esos numeritos donde veo que tengo estos números críticos? Fíjense, acá. Un número crítico fue el número -2. Yo veo esta función en ese x igual a -2 que tengo. ¿Qué tipo de tengo extremo? ¿No tengo? Y si lo tengo, ¿qué tipo de extremo tengo? ¿Qué tengo ahí? Un extremo local. ¿Cuál? ¿Qué tipo? El, Claro, porque vos me decías es un extremo local. Yo digo, ¿qué? ¿Qué tipo de extremo? Un máximo relativo, ¿no? Y la verdad es que digo, a ver, hay un máximo relativo. Evidentemente es porque la función vino creciendo, creciendo, creciendo y después pasó a decrecer, decrecer, decrecer. Al menos ahí en las cercanías. O sea que si la función venía creciendo es porque la derivada era positiva y después pasó a ser una función decreciente, por lo tanto la derivada negativa. Observo acá que en este puntito donde hay un máximo relativo, la derivada tuvo un comportamiento que es que en las cercanías del número 2, el número -2, pasó a ser de positiva a negativa. Porque la función, o sea, la derivada pasó a ser de ser positiva a negativa. Porque la función pasó a ser de creciente a decreciente. Si ahora yo me paro en este punto, en el otro número crítico, que era el número 4,
No tengo la gráfica de la función, fantástico. Por lo que veo acá, en este puntito, ¿qué tiene la función? En ese 4 menos 20, ¿qué hay ahí? Relativo. Ahora es un mínimo relativo. Y cuando estudio lo que pasa alrededor, digo, la función venía decreciendo, decreciendo, decreciendo y empezó a crecer, crecer, crecer. Ajá. La derivada venía con números negativos a la izquierda y pasaron a números positivos a la derecha. Bueno, esa observación, que no viene mal, es la que de alguna manera va a ser la base para lo que ahora vamos a ver, que es el criterio de la primera derivada, o la prueba de la primera derivada. ¿Qué es lo que dice esta prueba? Supongamos que en x igual a c, yo tengo un número crítico de una función continua. O sea, si es número crítico, pudo haber pasado que la derivada valía 0 o no existía la derivada. Pudo haber pasado cualquiera de esas dos cosas. Pero la función es continua. ¿Mm? La función es continua. Tengo conclusiones. Si f' cambia de positiva a negativa, es decir, si f' cambia de positiva a negativa es porque la función pasa de ser Claro. creciente a decreciente, que tengo ahí un máximo relativo. Bueno, yo puse ahí el signo este, pero podría haber sido así. Crece, decrece, y ahí la derivada no existe, ¿no? Puede ser un punto anguloso o puede ser un punto con recta tangente horizontal, pero lo que importa es el análisis de la derivada. Si la derivada pasa de positiva a negativa, básicamente lo que quiere decir es que la función pasa de ser creciente a decreciente, ahí tengo un máximo local. Si, por el contrario, ahora la derivada segunda tiene un cambio de signo, pero es al revés, de negativo a positivo, es decir, la función pasa de ser decreciente a creciente, y ahí tengo recta tangente horizontal o algo así, decreciente a creciente, acá ahí tengo un punto anguloso, la función que va a tener ahí un mínimo local. Y tercera situación, puede pasar que f' no cambie de signo en ese numerito c. Puede pasar. El c es un número crítico. La derivada valía 0 o la derivada no existe, no lo sé. Alguna de esas dos situaciones. Pero si la derivada no cambia de signo, es decir, venía positiva, positiva la derivada y sigue siendo positiva, positiva, la función es siempre creciente. O venía negativa y siguió siendo negativa, la función pasa a ser siempre decreciente, ahí no tengo f, no tiene ningún extremo local, ni máximo ni mínimo. Y fíjense que eso un poco funciona acá. Miren esta situación de acá, donde dice no hay extremo. En este puntito, la función es recontra continua. En ese puntito tengo un número crítico. ¿Qué sucede? La primera derivada vale 0. Ajá. Y la función viene creciente, 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 creciente. O sea, tiene una derivada positiva y sigue creciendo. La derivada es positiva. Ahí no tengo un extremo. Tenía un número crítico, todo bien, pero no es un extremo. Después, en los otros casos, en los otros puntitos, fíjense que acá tengo un puntito porque, como en el caso anterior, tengo una recta tangente horizontal. Ahí tengo derivada 0 en ese numerito C2. La derivada acá es positiva, porque la función crece. Acá la derivada negativa decrece. Estaríamos en esta situación de un máximo local. Acá. Ese punto es un número crítico porque la derivada no existe.
y veo qué pasa con el signo de la primera derivada alrededor. Y a la izquierda la derivada es positiva porque la función viene creciendo, y a la izquierda, perdón, y a la derecha la derivada es negativa y la función va decreciendo. ¿Qué tengo ahí? Un extremo, tengo un máximo relativo. Acá la función vuelve a no tener extremo. Sí tiene un número crítico, pero la función derivada tiene signo negativo a la izquierda y signo negativo a la derecha. No cambia de signo la derivada, la función es siempre decreciente. Bueno, esto no es más que una observación que no me demuestra nada. Para demostrarlo, tengo que escribir las cosas a partir de un teorema, de algo que me ayude a demostrar que lo que yo estoy diciendo es correcto. Entonces, venimos acá. Demostración. Vamos a ir al apartado A. Vamos a este. Apartado A. La función es tal que en x igual a c tiene un número crítico. No sé qué pasa con la derivada en el punto. Si existe vale 0. Si no, no existe. Y tengo el dato de que la función f' cambia de positiva a negativa en C. Esos son los datos que tengo en el apartado A. Cuando a mí me dicen que f' cambia de positiva a negativo en C, me está dando a entender que yo, parada en C, tengo la posibilidad de armar un intervalo alrededor de él en el cual esto suceda. Porque me está diciendo el comportamiento alrededor del C de la derivada. Entonces, sé que me puedo formar un intervalo alrededor del C en el que la derivada es positiva en AC, acá, y también sé por dato que la derivada es negativa en CB. Bueno, miren, ¿qué significaba que la derivada sea positiva? Quiere decir que acá la función f es creciente en este intervalo, el intervalo AC. Si la función es creciente, a ver, voy a hacer un dibujo al azar. Acá tengo A, acá tengo C y la función crece, ¿no? La función crece. Yo sé bien, por lo que me dijeron, por definición, que f de x1 va a ser más chiquito a f de x2 siempre que x1 sea menor a x2 dentro de ese intervalo. Fantástico. ¿Qué me sirve a mí en este caso? Si la función es creciente, el valor más grande de la función, ¿a dónde se obtiene? Si la función es creciente en este intervalo, el valor más grande de la función. Cuando pasa a ser decreciente, el vértice No, sería. no, no. Tu dominio es Ah, ese, ¿eh? Tu dominio es el AC. Y vos sabés que la función es creciente en ese intervalo AC. ¿A dónde toma en el valor C más sería. grande? Entonces, En el extremo derecho. Siempre que tengas una función creciente, en tu extremo derecho vas a tener el valor más grande. Entonces, la otra información, digamos, que yo puedo calcular de todo esto es que f en C va a ser siempre mayor o igual, total, a f de x para todo x dentro de ese intervalo AC. O miento. La función en C es el valor más grande posible. Entonces f en C es mayor o igual a f de x para todo x que está dentro de este intervalo que está a la izquierda del C. Por otro lado,
miro esto. Como la derivada en CB es negativa, lo que saco de acá es que la función es decreciente dentro del intervalo CB. Entonces, hago como un dibujito similar, ¿no? Tengo C, tengo B, y voy a hacer un dibujito de una función decreciente. Tengo la información de qué significa que una función sea decreciente sobre un intervalo. Bien, no lo voy a usar así. Cuando una función es decreciente, y sobre todo este intervalo, ¿no? El CB, ¿a dónde obtengo el valor más grande? Sí. Que sería siempre que en el intervalo, El extremo Extremo izquierdo. el extremo izquierdo. Siempre. Entonces, gracias a esta información, yo lo que voy a decir es que f en c es mayor o igual también a f de x para todo x que ahora está en el intervalo CB. Bueno, información. Tengo esta información por un lado y tengo esta información por el otro. Resulta que en el tramo que va desde A hasta C, acá, se cumple esta desigualdad. Y en el tramo que va desde C hasta B, se cumple la misma desigualdad. Conclusión, entre esto y esto, lo que yo voy a decir es que f en c es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente a este intervalo AB, que es el que me interesa. O sea, hay un intervalo alrededor del C en el cual la función en C es el valor más grande posible. ¿Qué tengo en C? Un máximo relativo. F en x igual a C tiene un máximo relativo. Y entonces estoy concluyendo esta hipótesis que tenía en el primer apartado. Esto está bien escrito, ¿no? Aproveché el espacio. Pero esa es un poco la idea. Aprovechar la información que tengo de a poco y después unir una conclusión más general. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Apartado B. ¿En qué cambiará este apartado B? Porque en el apartado B no voy a hacer la demostración. La idea es que ustedes vayan completando las demostraciones que por ahí quedan medios aisladas, que sería en este caso. Digo, f' cambia de negativa a positiva en C. Tengo que mostrar que la función tiene un mínimo local en C. En realidad voy a decir, en principio es un copiar y pegar. Como yo sé que la primera derivada cambia de negativa a positiva en C, quiere decir que estamos trabajando alrededor del C. Entonces, como sé que la derivada cambia, ahora va a ser de negativa a positiva en C, van a existir dos números, A y B, tales que en este intervalo, ahora acá se cumple la condición contraria. Voy a hacer los mismos dibujos y voy a sacar las mismas conclusiones en cuanto a por intervalos. Solo que ahora la conclusión que voy a sacar es con la otra desigualdad, con el menor igual. Porque ahora, por ejemplo, si yo tengo una función que es decreciente en mi intervalo, porque tengo ese dato, la función, ¿dónde toma el valor más chico cuando es decreciente? El valor más chico, cuando la función es decreciente.
Del extremo derecho. extremo derecho. Y en esta parte vamos a decir, bueno, ¿dónde toma el valor más chico una función que es decreciente? Perdón, ¿dónde toma el valor más chico una función que es creciente? Cuando es creciente. Del extremo derecho también. En el extremo No. izquierdo. En el izquierdo. Cuando ahora la función te la hago creciente, el valor más chico lo toma en el extremo izquierdo. Bueno, ese tipo de combinación, que es la que les voy a pedir a ustedes que lo hagan, es la que van a hacer en el apartado B. Pero es copiar en esencia la idea que se usó para demostrar el apartado A. Y bueno, después, en el apartado C, voy a borrar todo porque si no, no se va a ver nada. En el apartado C lo que tengo es que la derivada no cambia de signo. Supongamos que la función es siempre con derivada positiva a ambos lados, ¿no? Entonces en el apartado C, bueno, justo C y C, ¿no? Apartado C. Yo tengo un intervalo, tengo el C acá, la función dice tiene derivada siempre positiva a ambos lados. Acá tengo f' positiva, acá tengo f' positiva también. O sea que f es creciente en todo este intervalo AB. Por lo tanto, f no tiene extremo local en x igual a c. De la misma manera, si f' fuese siempre, en este otro caso, como dice otra posibilidad, es que la derivada sea siempre negativa. Si la derivada es negativa en todo este intervalo, la función es decreciente en el intervalo AB. Por lo tanto, f no tiene extremo local en x igual a c. ¿Mm? Bien. Acá está todo esto escrito. Lindo. No desprolijo como lo hice. Y por supuesto, las conclusiones demostradas. Así que este es el primer criterio que nosotros tenemos para clasificar extremos relativos. No va a ser el único, después vamos a ver otro. En nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo, fíjense que cuando uno hace el estudio de dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente, automáticamente con ese estudio estoy diciendo qué sucede en los extremos relativos, en los números críticos. Acá de esta función teníamos, no nos olvidemos, teníamos el número -2 y el número 4 eran números críticos de f. Entonces teníamos el número -2, teníamos el número 4 y estábamos haciendo la representación de f'. Vimos los signos que tenían en cada uno de estos intervalos. Acá era positivo, negativo, positivo. Vimos dónde crece, dónde decrece la función. Ahora, el mismo cuadro me ayuda a clasificar estos números críticos. En x igual a -2, la derivada pasa de positiva a negativa. El criterio de la primera derivada me dice que ahí tengo un máximo relativo. Entonces, cuando yo hago este estudio, automáticamente veo, este numerito -2 fue el número que fue considerado número crítico. La derivada pasa de positiva a negativa. ¿Qué quiere decir? Que la función pasa de creciente a decreciente. Que tengo máximo relativo. Y después, el otro número crítico en juego era el número 4. La derivada pasa de negativa a positiva. En este número 4, la derivada pasó de negativa a positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la función pasa de ser decreciente a creciente. Que tengo mínimo relativo.
O sea que en este cuadro estoy haciendo las dos cosas. Estoy clasificando los números críticos y a la vez estoy identificando intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. Así que ahí tendría como bastante información si quisiera hacer la gráfica de la función con la que estoy trabajando. ¿Mm? Esto, esperen que saco todo esto que marqué. Ahí llegaríamos, digamos, al fin de estas diapositivas. Y lo que vamos a ver mañana es el estudio de la concavidad de una función. Vamos a hablar de conceptos de lo que significa una función cóncava hacia arriba, una función cóncava hacia abajo. Y después vamos a ver otro criterio que me ayuda a clasificar los números críticos. Pero es un criterio que se apoya en la derivada segunda de una función. Bien.